Buenos días todavía, sean todos nuevamente bienvenidos, especialmente a quienes están por primera vez en este lugar y a todos nuestros hermanos que estén a través de las redes sociales también. Es una bendición alabar al Señor y recibir del Señor también de su palabra. Y ¿por qué no abre su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. ¿Cuántos aquí han crecido? Ya algunos crecimos tiempo pasado y ahora ya no crecemos. Pero hay muchos jóvenes adolescentes, por eso pedí que se quedaran, que están en un proceso de crecimiento en lo natural. Pero hoy vamos a hablar de un crecimiento que es más importante, el crecimiento espiritual. Y hoy le he titulado a este mensaje, Crece en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Y cuántos saben que en eso no hay límite de crecer en el conocer al Señor? En la vida conocemos personas y conforme vamos teniendo más relación, vamos conociendo, valga la redundancia, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué le hace sentir feliz o triste, etcétera. Y entonces vamos entendiendo a la persona. Por ejemplo, con mi esposa yo todavía la sigo conociendo después de 40 años, porque vamos cambiando. ¿Sí se han fijado en eso? Que vamos cambiando. Y pues sigo conociéndola y ella a mí, y ahí vamos caminando juntos. Lo bueno es que el Señor no cambia, su palabra no cambia, y debemos conocer más al Señor y su palabra para crecer cada vez más. ¿Cuántos quieren crecer más todavía? Yo quiero seguir creciendo hasta el último día de mi vida en este mundo. El día que me vaya con Él, entonces lo veré como Él es. Ya no necesitaré más. ¿Y qué dice Pedro? Sigo en esta pequeña serie de comprometidos con Dios y su palabra. Esta es otra que va incluida en esta serie. Pero dice Pedro aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, 17. El contexto de este capítulo es que muchos no creían que Jesús iba a regresar. ¿Cuántos creen que Jesús va a regresar y va a establecer su reino también aquí en la tierra? Y muchos ya decían, no va a regresar. Desde el día en que los padres murieron, o sea, los profetas, los grandes hombres de Israel, todo sigue igual, así que sigamos igual, no pasa nada. Y hoy en día eso se escucha también. Pero Pedro nos advierte de esto, dice: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea que habrá estos falsos que quieren confundir a la gente diciendo, no pasa nada, tú vive como quieras. Dice, sabiéndolo de antemano, guárdense, o sea, cuídense. Dile al de al lado, cuídate de los que hablan cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Mira, con muchísimas personas, miles y miles de personas y religiosos o cristianos, como quieras, concordamos en que la Biblia es la palabra de Dios, pero una gran mayoría no hace lo que dice la palabra de Dios. Y eso hace una diferencia muy notable. Por eso Pablo dice, ustedes tengan cuidado, guárdense
de este tipo de enseñanzas, de este tipo de personas o este tipo de actitudes. Tengan cuidado. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, fíjate, podemos ser arrastrados si no nos ponemos listos y si no escudriñamos conforme a la palabra de Dios. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza, o sea, de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos creen que el único que necesita nuestra fidelidad es el Señor? Y la merece. Y si somos fieles con Él, seremos fieles con los demás. Si no eres fiel con el Señor, mira, si no eres fiel con el Señor, no se puede esperar gran cosa de ti. Porque si no le eres fiel a aquel que murió por nosotros, dejó su trono de gloria y vino y nació como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros y vivió para bendecirnos, murió para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, resucitó para que estemos seguros de que lo que Él prometió es verdad. Y ahora está en el cielo, ascendió al cielo y está allá y regresará. Regresará por su iglesia y regresará a establecer su reino sobre la tierra de 1000 años. Entonces, ¿cuántos dicen yo me voy a mantener firme en la fe de Cristo Jesús y en lo que dice su palabra? Si no es conforme a la palabra, no creas. Porque muchos se inventan cosas o a veces tuercen también, eso es otro asunto. Así que el cristiano debe estar constantemente en guardia contra el peligro del error. Siempre alertas. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, a mí me gustan mucho los caballos y muchos otros animales? Pero si tú te fijas, si eres observador, el caballo tiene una oreja no muy grande, pero escucha un ruido y chum, la mueve y la va enfocando para escuchar los ruidos que vienen del exterior, y eso le trae información si es alguna fiera o cualquier otra cosa, o el que lo monta reconocen su voz. Entonces nosotros debemos estar en guardia, atentos siempre. ¿Te has fijado, por ejemplo, cuando caza un león o un felino de este tipo? Ellos son muy astutos porque se agazapan. ¿Sí se entiende esa palabra? O sea, tienen un diseño que Dios hizo para bajarse ahí en sus patas, tienen una flexibilidad y se pierden entre la hierba o se camuflajean para poder saltar sobre su presa sin darle mucha oportunidad. Pero luego ves a los venaditos ahí que están también, comen poquito y luego oyen un ruido y la orejita, ahí están. Bueno, nosotros debemos siempre estar atentos, no oír por oír, sino poner atención a lo que estamos escuchando y a lo que se está diciendo. Siempre habrá falsos, hermanos. Hubo falsos profetas, falsos maestros, como habrá entre nosotros falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Jesús advirtió sobre eso y los apóstoles del Señor también. Así que el problema es de que muchos de estos imitan la verdad o mezclan verdades con mentiras, con falsedades. Y eso es muy peligroso.
Y a veces, si no estamos nosotros alerta, podemos caer en sus trampas. Cuando tú te comes un pescado, agarras el pedazo y todo va para adentro. No, le quitas las espinitas, porque si se te clava uno aquí, luego te dicen, cómete un plátano, un pedazo de bolillo, y a veces te entierra más, o a veces sí sale, pero no, revisas qué te estás comiendo, en el caso de un pez. Así que es fácil para un creyente que no esté en guardia o un creyente ingenuo. ¿Sabían que hay cristianos ingenuos? Hay muchos cristianos ingenuos o confiados que no están alerta y son arrastrados y pierden el equilibrio espiritual. Nosotros debemos ser equilibrados en nuestra vida espiritual, en todo. Pero mira, vuelvo al punto. Si eres equilibrado espiritualmente, ¿cómo vas a comportarte en todo lo demás? Equilibrado. Porque todo empieza en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. La Escritura dice que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Igual, a veces muchas cosas en lo espiritual no las vemos, pero tenemos que estar pendientes y guardar el equilibrio espiritual. Lo que tú eres en lo externo, lo eres en lo interno, en lo que nadie ve. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas actitudes, todo lo malo o lo bueno, y debería de salir más cosas buenas de nosotros que malas. Versículo 18, fíjate lo que dice Pedro. Antes bien, o sea, en lugar de estar desprevenidos o de caer de nuestra firmeza en la fe, ¿qué dice? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso cantábamos. Cantan ángeles y nosotros también. Y un día estaremos frente a Él alabándolo y exaltándolo y diciendo, es santo, santo, santo. Así que debemos ¿qué? Crecer, dígale al de al lado, debemos crecer como cristianos. Es algo que hoy en día es urgente. En estos tiempos peligrosos en lo espiritual y en todo lo demás, necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Mira, si conocemos más a Cristo, el día que se presente algo delante de nosotros, algo que hacer, algo que decir, algo que oír, en qué participar, al conocer a Jesús diríamos, Jesús no participaría de esto. ¿Y qué hace un cristiano? No participa de las cosas que Jesús no haría. Pensemos en eso. ¿Jesús haría esto? ¿Jesús participaría en esto? Pero comía con pecadores y publicanos. Sí, pero no se emborrachaba, ni hablaba como ellos, ni actuaba como ellos. Iba y les enseñaba el reino de Dios. Les enseñaba sobre el reino de Dios y su justicia. Y muchos se convertían. Entonces, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hermanos, mira, muchos han escuchado sobre Jesús. Tú les preguntas, ¿conoces a Jesús? Y dicen sí, pero solo de nombre, pero en realidad no le conocen. Para conocer verdaderamente a alguien, ¿qué debes hacer? Vivir con Él. Y nosotros estamos llamados a vivir ¿con quién? Con el Señor. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A ver, yo los veo a todos muy, muy bien portados y muy bien presentados hoy. Pero yo puedo decir, están muy bien, pero ¿quién puede decir la verdad? Quien vive contigo. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu papá o tu mamá. Ellos sí saben. No, habías de ver qué genio tiene. Pero si siempre está sonriente. Sí, aquí no, hombre, hasta como que se pega algo aquí. Para que la sonrisa sea fija. Pero en la casa, no. Crecer, hermanos. En el contexto bíblico espiritual significa progresar, no quedarnos estancados. El antónimo o lo contrario a crecer es quedarse estancado. Pero nosotros estamos llamados a desarrollarnos, a madurar, a prosperar y ser perfeccionados cada vez más. ¿A la estatura de quién? Del varón perfecto. Esa es nuestra meta. No lo vamos a lograr, pero podemos avanzar, porque Él es santo, santo, santo. Pero Él nos llamó a ser ¿qué? Santos como Él es santo. En toda nuestra manera de vivir. Yo no soy tan malo, todos somos malos en ciertas formas. Si te comparas con un delincuente, pues dices, no soy como el delincuente. Sí, pero preguntémosle a tu esposo o a tu esposa o a tus papás. ¿Eres desobediente? ¿Eres berrinchudo? ¿Eres etcétera? Así que tenemos que progresar, hermanos. Tenemos que madurar, dígale, madurar. No disminuir, sino aumentar en nuestra fe, en nuestra vida de santidad, hermanos. Mira, el crecer y madurar es una protección o es como un escudo contra el peligro de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Porque ¿quién es el más vulnerable? El que no conoce nada del Señor. Y le dicen Dios o Jesucristo o la Biblia y dice, pues fulano dijo. No. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos, como a una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Cómo está este mundo? En una oscuridad impresionante. Cada vez hay más tinieblas, más maldad. Entonces debemos estar atentos. Y eso nos va a librar de caer en el engaño. Hay muchísimas historias de gente que ha caído en el engaño. Y nada más, algunos pueden acordarse, pero en la Guyana, un norteamericano llevó un grupo de cristianos a los cuales engañó y al final les dio veneno y todos se murieron juntos. Y en Waco, Texas, igual, otro ahí. Pero la gente les creía. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y ahí conocemos a Cristo Jesús. Así que debemos tener un crecimiento doble. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, la gracia tiene varias aplicaciones, lo hablaba hace 8 días. ¿Quién nos ayuda? El Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso hablamos la semana? ¿O ya no se acuerdan?
¿A cuánto les ayudó esta semana? A mí me ayudó mucho. Pero la gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero hay diferentes aplicaciones de la gracia. Y aquí dice que después de haber sido salvos, debemos crecer en esa gracia que tuvimos de la salvación. Así que, si tú no creces, te quedas así, chaparrito. Algunos somos de estatura así, pero estoy hablando bueno, hay unos más bajitos. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? Porque de eso depende cómo vas a decidir todo en tu vida. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro referente a este crecimiento en la gracia en el capítulo 1 ahí de esta misma carta, versículo 2. Bueno, vamos un poquito más adelante para no... Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, diga conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Versículo 5. Todo eso recibimos del Señor, grandísimas y maravillosas promesas, y huimos de la corrupción que hay en el mundo. Versículo 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. ¿Qué significa añadir? Poner algo más. Por ejemplo, un albañil o un constructor, ¿qué hace? Pone la cimentación y después de eso le añade ladrillos, y otro ladrillo, y otro tabique, y otro tabique, y otro tabique, y va haciendo una edificación, va creciendo esa edificación, no se queda solo en los cimientos. No podemos quedarnos solo ahí, ya soy salvo y ya, voy para el cielo. No, estamos llamados a ir creciendo. Por eso dice, añadan a su fe virtud. Todas las partes que está hablando aquí Pedro de añadir, habla de una vida de santidad. La virtud nos lleva a respetar a Dios, a pensar que, como dice la palabra, Él nos ve todo el tiempo. Y nos lleva a esa reflexión, y entonces nadie me ve, pero Él sí nos ve. Entonces añadamos o agreguemos a nuestra fe virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Necesitamos más conocimiento. Por eso lo enfatiza tanto Pedro. Él, ¿cómo fue su vida desde que dejó de ser pescador, que el Señor lo llamó y le dijo, ven, ya no vas a pescar truchas o atún o lo que pescara, ahora serás pescador de hombres? ¿Qué pasó en la vida de Pedro y de los demás discípulos? Ellos por fe creyeron que Jesús era el Mesías, que ellos estaban esperando, y fueron creciendo, fueron añadiendo a su fe varias virtudes. Fue un proceso de aproximadamente 3 años. Pero cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ves a un Pedro, a un Juan, Jacobo, Santiago y todos los demás, Felipe, todos los demás apóstoles, diferentes totalmente.
habían crecido, habían madurado, iban a seguir creciendo y madurando, pero habían llegado a un punto de crecimiento donde podían ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Necesitamos crecer y madurar, hermanos, y estar dispuestos a servirle. Por eso dice, añadan, agreguen a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Mira, si las hermanas van a entender esto y algunos hermanos, si quieres hacer un pastel y dices, lleva harina, azúcar, mantequilla, huevo, la clara hay que ponerla en punto de turrón o lo que sea. ¿Qué pasa si las claras las pones así como están? Y si no le pones el royal, ¿qué pasa? No te queda. Y le vas a dar a tu esposo y le vas a decir, ¿qué tal está? Bueno, a veces no lo comemos pues con amor, pero debemos ir creciendo, no dejar esto sí, pero esto. Mira, hay muchos hermanos en Cristo que dicen, en esto estoy de acuerdo, pero en esto no. Bueno, si lo dice la palabra, ¿quiénes somos nosotros para decir esto no? ¿Tendremos autoridad para descalificar alguna instrucción de la palabra de Dios? Diga, de ninguna manera. Es más, es peligroso. La Escritura dice que si le quitamos o le añadimos algo, estamos en grave riesgo. Hay una maldición para el que le quita o le agrega. Por eso debemos ir a la palabra tal cual. Versículo 6. Al conocimiento, que hay que agregarle dominio propio. Dígale al de al lado, ahí te hablan. ¿Cuántos tienen problemas con el dominio propio? Casi nadie. Todos tenemos problemas, no digan que no, hermano. Y si tú no tienes problema, te invito a comer para que me digas cómo hacerlo. Pero mira, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y si no está manifestándose en nuestra vida, es porque estamos contristando al Espíritu. Algo anda mal. Diga, algo anda mal. Si te deprimes fácilmente, si lloras fácilmente, si te desesperas, si te desilusionas, si te enojas fácilmente, hay muchas cosas que la solución es el dominio propio, el control sobre esas emociones. Entonces dice, agrégale, crece en el dominio propio. ¿Cuántos saben que a veces en un matrimonio, por ejemplo, si uno de los dos se sale de control y el otro tiene dominio propio, ¿cuántos saben que no llega el pleito a mayores? Se acaba rápido. Y si los dos tienen dominio propio, ¿qué pasa? Pues solo un cerillito ahí, una mechita ahí que salió de repente. Entonces debemos crecer, hermanos. Dígale, crece, ya crece. Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. Diga, ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Yo del doctor. Pero en la paciencia también batallamos. Pero, hermanos, si no desarrollamos estas virtudes, Dios no nos puede usar. Mira, te vas a encontrar gente que te va a decir, yo no creo eso, estás mal, y te vas a enojar y vas a empezar a querer convencerlo a fuerzas y a discutir etc. No,
El Señor no requiere, no necesita que lo defendamos. La palabra es poder de Dios para salvación, hermanos. Nosotros hay que hablar la palabra. Y si se oponen, está bien. Seguimos hablando la palabra, porque es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Y no te enojes ni te desesperes. Acuérdate cómo fuimos nosotros. Al menos la gran mayoría nos oponíamos. Algunos no, pero a otros sí. Y fue un proceso. Pero si no tienes paciencia, pues le dices, pues vete al infierno. Así llegamos a ese punto a veces. Allá te vas a ver allá con quién sabe quién y con quién sabe quién. No, hermanos, si el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cómo nosotros vamos a actuar de esa manera? No, hay que agregar paciencia. Y a la paciencia, piedad, o sea, una vida que impacte a los demás. O sea, que digan, bueno, tú estás así medio raro, no tomas, no fumas, no dices palabrotas, no andas viendo otras mujeres, no robas, no esto, no aquello. Pues está raro. ¿A poco no les parece raro a muchos eso? No compras pornografía en tu teléfono ni en tu... Está raro. No, eso es la piedad, es buscar la santidad delante de Dios. Entonces, fíjate, agregas esto y a la piedad dice afecto fraternal. ¿Cuántos sabes que somos una familia en Cristo Jesús? Somos hermanos en Cristo Jesús. Él es nuestro Padre celestial. Y Él nos ama, de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y a veces nosotros ahí estamos, que el hermano tal, el hermano fulano, y no hay ningún afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿Y al afecto fraternal qué? Amor, diga amor. Lee las cartas del apóstol Juan. ¿De qué habla casi en todas las cartas? Del amor. Ámense unos a otros, porque fue un nuevo mandamiento que dejó el Señor. Antes de partir, en el Evangelio de Juan dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nos puso a un nivel alto. Y tú puedes decir, yo soy garrochista. Sí, lo entienden, ¿no? En las Olimpiadas, esos que saltan con una garrocha, que es una vara flexible, y van corriendo y llega un punto donde la clavan y se elevan y brincan el nivel que les pusieron. Y luego les suben el nivel y se lo suben. Yo digo, gloria a Dios que vayamos saltando cada vez más, estando en otro nivel, hermanos. Y agrégale a eso el amor, versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes, fíjate, ¿dónde deben estar? En nosotros, no aquí solamente, no intelectualmente. Sí, ya entendí. No, debemos entender y debemos aplicar, aplicar, hacer, trabajar en eso. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjate, nos llama a no solo tenerlas, sino tenerlas como en abundancia estas virtudes. Y abundan, no los van a dejar estar ociosos. Dígale al de al lado, caray. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, un gran problema que hay hoy en la iglesia es que hay mucho hermano ocioso y sin fruto. No hay frutos de justicia.
no hay fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar en nada de su vida espiritual. Mira, si no trabajamos en nuestra vida espiritual, el carácter va a seguir siendo igual. ¿Será correcto que un cristiano siga con el mismo carácter, actitudes, pensamientos y acciones que antes de estar en Cristo? Diga, no, dígalo, por favor. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Pues sí se lo saben, pero el problema es de que a veces solo lo sabemos, pero no decimos, ay, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y esto lo hacía antes, ya no. No sé si me explico. Ahora, hay mucho hermano ocioso en la iglesia que ni fu ni fa, ¿sí se entienden, no? Nada más se sientan, si es que llegan. Diga, no está bien. ¿De quién es la iglesia? Es del Señor. ¿A quién servimos? Y si somos ociosos, ¿para quién somos ociosos? Dígalo bien, no le dé miedo. Somos ociosos para el Señor, hermanos. O sea que el Señor, imagínate, te ve a ti y dice, ay, y derramé mi sangre y di todo por Él para darle vida eterna, y míralo ahí. Y no te duermas en la reunión. Debemos tener los oídos como enfocados, pero sobre todo el corazón abierto. Si crecemos, si maduramos, no seremos ociosos. Mira, el trabajo entre muchos es más fácil o más difícil. Con los que somos aquí, si quisiéramos mover un carro ahí que algo pasó o está estorbando, ¿lo moveríamos fácilmente, sí o no? ¿Uno solo lo puede mover? No. Ni el bocho, es bien pesado el bocho. A lo mejor pues no sé cuál sea el más ligero. Pero ni aún así a veces hasta una moto cuesta trabajo empujar. Pero hay muchos hermanos ociosos hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Ni con un dedo quieren hacer algo. ¿Cómo eran los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús? Ponían muchas cargas sobre los judíos, pero ellos, dice, así literalmente dijo Jesús, ni con un dedo quieren hacer nada de eso. Ellos querían que les sirvieran, pero Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Servir y dar. Dígale al de al lado. No estuvo ocioso el Señor algún momento cuando estuvo en la tierra. No. Y cuando estuvo en capacidad de trabajar, ¿qué hacía? Trabajaba en la carpintería con José. Y cuando empezó su ministerio, cada día iba de un lado al otro del mar de Galilea, iba hacia el sur, hacia Jerusalén, iba de pueblo en pueblo, siempre bendiciendo y ayudando a los necesitados y a los enfermos y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y nosotros, ociosos. ¿Has visto a gente así con las manos en la bolsa? Yo casi nunca, o sea, solo que tenga frío, ¿no? Calientito. Porque cuando en mi pueblo veíamos a alguien así, decíamos, ese es un flojo. Era como algo que lo identificaba. Y el que no andaba, ¿qué hago? ¿Qué muevo? ¿Qué esto? Pero imagínate en la obra del Señor ser un flojo, un ocioso. No te estoy ofendiendo,
¿Qué dice la Biblia? Que si crecemos y maduramos y progresamos en las virtudes cristianas y aumentamos a nuestra fe todas estas cosas, eso no nos va a dejar estar ociosos y sin fruto. A veces, ¿cómo dice el dicho? No cortamos, el Señor no corta ni un qué, ni una flor de tu jardín. Por eso se me enredó, porque pensé en el Señor. O sea, entre nosotros decimos, oye, ya déjame cortar una flor de tu jardín, ¿no? Solo invítame y voy a tu casa y hazte y esto y aquello, y no invitas nada. Déjame cortar una flor de tu jardín. Imagínate el Señor sin poder cortar una flor de tu jardín, porque no tienes ni una. Diga, qué terrible. Ahora, esa es la condición de muchos hermanos en la iglesia. Mira, hay iglesias que tienen miles y van a que los animen, que les den un mensaje motivador. A mí esto me motiva más que cualquier otra cosa. Conocer más al Señor y crecer en su gracia y ir madurando y progresando en mi vida cristiana, porque eso lo glorifica a Él. Y a otros no les gustan que les muevan ahí las emociones y que los hagan reír y los hagan llorar y etcétera. Los hacen cambiar de emociones, si tú te fijas, de una manera bien especial. Los manipulan y lloran y luego se ríen y luego se caen y luego se... Y nosotros ociosos y sin fruto. Diga, no está bien, no está bien. Así que no es una pedrada mía, porque lo dicen, ay pastor, tiraste una pedrada. No, es lo que dice el Señor. ¿O lo leíste ahí? ¿Tienes tu Biblia? ¿Qué dice? Si tienes estas cosas y abundas en ellas, no te van a dejar estar ocioso y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que conoce a Jesús dice, no puedo estar solo así, tengo que cambiar. Dígale al de al lado, ¿y tú qué piensas? No, a mí que me den mi bibi, porque el que no crece, ¿qué es lo que se le da? Biberón. Al bebé, ¿qué se le da? Biberón. A mí, ¿qué se me da? Pues una racherita cuando menos, o un taco de carnitas con un chile jalapeño. Así que no es un conocimiento intelectual, fíjate, ni es un crecimiento solo en una actividad frenética. ¿Cuántos saben que Dios no quiere solo eso, una actividad frenética? No, quiere que sea de todo tu corazón, con amor para Él, con agradecimiento y gratitud por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, hermanos. ¿Qué pasó con las iglesias de Apocalipsis? Nada más voy a mencionar dos. En Apocalipsis 2 está la primera iglesia, que es la de Éfeso, y el Señor la elogia en varias cosas, en que sabían distinguir cuando alguien traía doctrinas erróneas, que estaba enseñando cosas falsas, contrarias a la palabra de Dios, y que hacían muchas cosas, tenían muchas actividades, pero le dijo, tengo una cosa contra ti, ¿que has perdido qué? Tu amor hacia mí. ¿Cuántos saben que hacer las cosas nada más, muchas actividades, tenemos lleno todo el mes, todo el año y todo esto? Está bien si es con amor al Señor,
para levantar su nombre, para engrandecer su nombre y edificar a los hermanos. Y edificarnos unos a otros. Pero si es solo ya en algo en automático, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, ve de dónde has caído. Fíjate, ¿cómo había sido la iglesia de Éfeso? Había subido mucho, había agregado, había añadido a su fe virtud, dominio propio, conocimiento, piedad, paciencia, etcétera, y eran encendidos en el Señor. Pero empezaron a decrecer. ¿Y qué pasó? Se quedaron solo en un activismo sin amor. Diga, qué feo. El Señor no se agrada de eso. ¿Cómo estaba Él en la cruz del Calvario? Amándonos. Aún en su dolor, en su sufrimiento, su amor rebosaba por nosotros. Por eso estaba ahí. Es más, todavía los que lo maldecían y se burlaban de él todavía decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo, hermanos? ¿Qué pasó con la iglesia de Laodicea? Muy próspera, muy grande, con todos los mejores equipos, las luces, el humo y todo lo que quieras. Ya sabes que hay muchos casos así. Grandes instrumentos y músicos y todo. Y el que los pueda tener, gloria a Dios, pero bien, con gente que ama al Señor y lo hace con temor del Señor. Pero así era la Odisea, una espectacular. Y el pastor llegaba y ¡guau! ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, ni eres frío ni caliente. O sea, ya eres neutro. ¿Se podrá ser neutral en el cristianismo? ¿O tomamos una posición con Cristo? Es contraria a la posición del mundo. No hay neutralidad. No hay que ser tolerantes. Bueno, tiene su aplicación la tolerancia. Como decíamos aquí, ser paciente, ser tolerante, con los que están en un proceso, en crecimiento, etcétera, con los que todavía pues están empezando a conocer al Señor, etcétera, pero tolerantes con el pecado, diga, de ninguna manera. No, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero como eres tibio, eres una mezcla. ¿Y cuántos saben que las mezclas no, el Señor no las aprueba? Te vomitaré de mi boca. Pero quiero decirte que son 7 iglesias, las de aquí de Apocalipsis. Pero ¿cómo habían iniciado esas iglesias? Con pasión y amor y entrega al Señor. ¿El peligro cuál es? Es disminuir, bajar, dejar de interesarte en levantar el nombre de Cristo. Ese es un gran peligro. Mira, en la vida cristiana o estás avanzando o estás retrocediendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás avanzando o estás retrocediendo? No, yo estoy estacionado. Tampoco. Estacionarse es ir para atrás. Porque nuestra meta es avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria, o sea, vamos en un crecimiento constante. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo habla, fíjate, Pedro nos habla de este tema, Pablo también. Habla de cómo el Señor proveyó personas para servir como pastores, maestros, evangelistas,
profetas y apóstoles en la iglesia, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que la iglesia, o sea, todos nosotros hagamos ¿qué? La obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ya crecidos, es más, alguien que apenas conoció al Señor puede en su nivel también empezar a hacerlo. ¿Cuántos saben que cuando nos comprometemos y compartimos, empezamos a crecer? Porque nos compromete, tenemos que estudiar, oramos, le pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, etcétera. Pero si estás ahí de brazos cruzados, pues no vas a crecer, no vas a servir, no va a pasar nada. Entonces, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos saben que hay gente muy astuta? ¿A alguien le vendieron un lingote de oro y que no era oro? No, creo que no. O un reloj que era un Rolex y no era Rolex. O a lo mejor no quieres decir para no. Está bien, está bien. Hay muchos estafadores. En lo natural, pero en lo espiritual también. No todo lo que brilla es oro, sí. No todo lo que alguien se para aquí y dice es verdad. Traiga su Biblia. Dígale al lado, trae tu Biblia. Es importante. Pero fíjate, alguien que no crece, que no madura, le llama como el apóstol Pablo, niños fluctuantes. Y es un término marítimo. ¿Qué pasa con un barco que no tiene bien sus amarras o su ancla? Es llevado por el movimiento natural del mar, las olas, para allá y para acá, y puede encallar, puede destruirse. Bueno, espiritualmente hablando es similar. Alguien que no crece, que no añade a su fe virtud, conocimiento, piedad, dominio propio, paciencia, amor, etcétera, puede ser como un niño fluctuante y que va a llegar alguien que te va a decir, no, tú no les hagas caso, ahí son bien exagerados, son muy religiosos, somos siervos de Dios que hablamos la palabra de Dios nada más. ¿Qué decían de los profetas del Señor en el Antiguo Testamento? Los querían matar porque hablaban la palabra de Dios. Siempre cuando nos alineamos con la palabra de Dios, va a haber alguien que diga que no. Pero porque te quiere llevar agua a su molino, es un término muy político, ¿no? Niños fluctuantes por estrategias de hombres. Y es muy claro, Pablo, que para engañar usan con astucia. ¿Quién es el más astuto de todos? La serpiente era astuta, ¿se acuerdan? ¿A quién tipifica la serpiente? A Satanás. Bueno, hay muchos que está detrás de ellos algún espíritu malo. Y con astucia usan las artimañas del error. Versículo 15, ¿qué nos dice a nosotros? Sigan la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es verdad. En Juan 17 Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y Jesús te dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de llegar al Padre, solamente a través de Jesucristo. Y eso choca con muchos. No, hay otras formas. Tú pórtate bien, tú sé responsable, puedes hacer esto, pero sé responsable. Y luego das tu cheque aquí, ya con eso. A un querido familiar mío lo engañaron tan feo, y yo le decía, abre los ojos. Le decían, el que peca y reza empata. Y a veces en el cristianismo, en otras formas, pero se aplica eso. Tú ven los domingos, ven a las reuniones y cuando pase ahí el botecito, el alfolito, ponle ahí, o esto o aquello, y empatas. Pero empatar no es ganar. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús por su obra en la cruz del Calvario, hermano. No somos empatadores, no nos gusta el empate. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Y fíjate lo que dice, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Diga, nosotros. Bien concertado y unido entre sí. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si no crecemos en todo en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Entonces los miembros, ¿cómo van a estar? Discordantes, no van a estar unidos. No, fulano, es que él viene de un pueblo de allá y de un rancho, y yo vengo de Polanco, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Porque somos en Cristo hijos todos, somos nuevas criaturas. Hemos cambiado, hemos pasado de muerte a vida. Entonces dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, fíjate, nos da la ilustración de un cuerpo humano. ¿Cómo es maravilloso? Diga, mi cuerpo es maravilloso. Dios hizo algo maravilloso. ¿Quién puede decir que no hay Dios? Imagínate un progreso para llegar a lo que somos. Pero el ojo es maravilloso y no es solo el globito que tenemos aquí, hay muchos. El nervio óptico que se conecta al cerebro, tiene una cámara impresionante que se dilata y se retrae. Pero luego la rodilla, el codo, las manos, bien concertados y unidos en las coyunturas. ¿Que se qué? Dígalo. No, pues ni el Señor les va a creer, menos yo. ¿Que se qué? Ayudan mutuo. Ayudan a que a muchas cosas, pero también en la iglesia. Oye, hermano, ¿en qué le ayudo? Oiga, con los niños, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada miembro tiene una función. Este dedo tiene una función, este otro. El pie tiene una función, la mano una función, los oídos tienen una función, los oídos no ven, etcétera. Cada uno tiene su propia función. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado dones a todos para servir y para glorificarle a Él, para no estar ociosos? Pero cuando estos miembros están unidos
bien concertados, unidos en amor por las coyunturas y se ayudan mutuamente según su propio don, su actividad, ¿recibe qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor, hermanos. El Señor quiere ver que demos pasos. Ay, pero ¿cómo? Si ese hermano me pega en el hígado, pero el Señor murió por él. ¿Quién murió por él? El Señor. Así que un creyente que nunca se involucra en el servicio para Cristo, diría, es inmaduro. Es inmaduro. Le hace falta desarrollarse y ejercitarse. El escritor de Hebreos, en Hebreos 5, dijo: ustedes ya deberían ser maestros y ayudar a otros, enseñar a otros, pero no, como se han hecho tardos para oír y no han crecido, pues tengo que darles otra vez los primeros rudimentos. Y hay que otra vez repetir y otra vez repetir. Obviamente no quiere decir que no repitamos pasajes de la Biblia, pero era como otra vez, son niños y hay que darles biberón. Después de 20 años de cristiano, y un niño es inestable y un inestable cae en el peligro de no ser constante en las cosas de Dios. Mira, hay hermanos que van una vez al mes a la iglesia, o dos. ¿Cómo se le llama eso? No tenga miedo, hombre, que al cabo el otro le ama. Todos estamos unidos en amor. O sea, lo decimos con amor. Yo no le estoy reclamando nada a ustedes. Tú le vas a dar cuentas al Señor, no a mí. Pero eso dice la Biblia, ¿sí o no? Y sacan la mano de la cobija y hace frío, la meto. O hace calor, no, ahí imagínate con todos los hermanos, no, se va a poner peor. Etcétera. O sea, cualquier pretexto es bueno muchas veces. Es un problema, es un peligro. Y el que es inconstante deja más de crecer. ¿Qué te pasaría si comieras una vez al mes o dos? Te mueres. Y te van a decir, ¿eres anoréxico? No, es que como poco. Así que seamos creyentes constantes. Digo, hay excepciones y hay todo, pero en general, ¿cómo deberíamos ser? Constantes, y estamos creciendo. Y al ser inconstantes los agarra por ahí otro y los atrapa. O un inconstante, un inmaduro, cree todo. Y aunque sean mentiras, y caen en el engaño. Por eso el escritor de Hebreos sigue diciendo: ustedes deben crecer, ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. Y debemos ejercitarnos para conocer lo que es verdad y lo que es mentira. Si alguien de los que fueron a la Guyana hubieran estudiado bien la Biblia, ¿qué habrían dicho? No voy. O de la cienciología, o de la iglesia allá en Guadalajara, esa que está hoy en todas las noticias, dirían, no voy. Ni de chiste me paro ahí, no, ya hay hasta tour ahí en Guadalajara para conocer
hermosa provincia. Y cobran los que hacen el tour. Pero ustedes ya saben, ¿no?, lo que hay en las noticias, o no saben. Vean noticias de vez en cuando, ¿no? Pero el que estudia la Biblia, el que crece en el conocimiento del Señor y en la gracia del Señor, dice no. En una ocasión se nos acercó un hermano, ¿te acuerdas? Que su hija se hizo novia de un muchacho ahí. Y le dije, mira, ve estos reportajes, estos estudios, todo esto, y yo te diría, cuida a tu hija. ¿A cuántos les gustaría que su hija o su hijo hubiera sido llevado ahí? No, de ninguna manera. Pero ¿cuántos hay? Miles y miles y miles. ¿Por qué? Por no crecer, por no madurar, por no agregar a nuestra fe la santidad y las cosas que Dios quiere en las que crezcamos. Así que aferrémonos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hagámoslo todo con amor. Y eso nos hace cambiar, hermanos. Mira, si no tienes amor por la obra de Cristo, pues ¿qué se puede esperar? No somos una religión de asistencia solamente, de membresía. ¿O sí? ¿Cuántos creen eso? No, somos un cuerpo. Y un cuerpo necesita actividad, movimiento, alimento, compartir, etcétera, para que crezca sanamente. Ahora, la verdad sin amor puede hacer daño. Como les decía, ¿te vas a ir al infierno? ¿Es verdad, sí o no? Al que no tiene a Cristo. Todo el que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. El que en Él no cree ya ha sido condenado. Eso dice Juan 3, 16, 17 y 18. Pero si tú dices la verdad sin amor, vas a bloquear en lugar de abrir la puerta. Vas a dañar en lugar de que vean el amor de Cristo por nosotros. No, yo digo las cosas como son, con amor. Diga, ¿con qué? Con amor. La falta de amor, aun con la verdad bien fundada, puede producir el efecto contrario, rechazo en lugar de aceptación. Y muchos dicen, no, yo no tengo pelos en la lengua, pues deberías de ponerte unos. Es que a veces dicen lo que piensas, no, tenemos que analizar lo que pensamos también, ¿no? Si es conforme a la verdad o no, y la actitud con la que lo hacemos. Tú eres importante, hermano y hermana. Joven, estás creciendo en lo natural, en lo intelectual, pero crece en el conocimiento de Cristo Jesús y en las virtudes cristianas, en la santidad. Cuídate, porque ahí en tu escuela, donde quiera que estés, te van a querer arrastrar y fúmale poquito y en un poquito quedan muchos. O tómale poquito, o vamos aquí un ratito, que al cabo tu mamá y tu papá ni cuenta se van a dar y ahí quedan muchos. No, papás, abran su oído y su corazón con sus hijos, escúchenlos para saber qué traen allá adentro, qué están viviendo y ayudarlos. Así que termino con Santiago 1. Muy conocido el pasaje, pero se los voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice Santiago, recuerden esto, estimados hermanos. ¿Lo encontraron? Santiago 1, versículo 19.
Recuerden esto, estimados hermanos. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Ahí en la Reina Valera dice, sean prontos para oír y tardos para hablar. No se enojen fácilmente. Dígale al de al lado, ¿ya oíste? Porque hay muchos que somos mecha corta. Ya cómprate un rollo de mecha. Porque esa, en un momento dado que reflexionas, la puedes alcanzar a pagar. Pero una corta, aunque digas, ay, estaba mal o no está bien, ¡pum!, te explotó la bomba. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto lo rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Este mensaje tiene el poder para salvarlos. Versículo 22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Subráyele ahí. No es suficiente oír solamente el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo, dice esta versión. Ahí dice, sino sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. Aquí dice, no se conformen con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. ¿Qué nos está hablando hoy el Señor? Crecer. ¿Qué hay que hacer? Ay, voy a llegar y me voy a tomar mi proteína. Sí, tómatela. Pero estamos hablando de otra cosa, hermanos. Crecer espiritualmente. Crecer en tu santidad, en tu vida de fe y de servicio al Señor. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. ¿Está claro o no está claro? Ahora, si lo oímos y hacemos, crecemos. Mateo 7, los últimos versículos del mensaje del Sermón del Monte, Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y van a venir problemas y tentaciones y de todo, pero se mantiene firme, porque está fundado sobre la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Así que no es suficiente que vengas el domingo y escuches un mensaje y digas, me gusta, qué bueno, pero hay que hacerlo, hay que obedecerlo, hay que ponerlo en práctica. Si no, pues te comiste una bolsa de palomitas en lugar de tu proteína. ¿Qué te sirve más, una bolsa de palomitas o tu proteína? La proteína, obviamente. Las palomitas y luego te tomas una coca y te dan una sensación de que te llenas. Es un engaño. Pero la proteína sirve para el cuerpo. Así que debemos ser ¿qué? Hacedores, obedecer la palabra. Esa es la combinación perfecta. Leer la palabra y obedecerla. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca. Estaba por entrar a la conquista con un ejército nada comparable con los ejércitos que iban a enfrentar. Era algo con el río crecido, el río Jordán. Y el Señor le dice, tranquilo Josué, mira, te voy a decir cómo vas a tener la victoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes. Ahí guardar es obedezcas.
conforme a todo, diga todo, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, fíjate, harás, porque Dios va a obrar en tu obediencia. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Le salió todo bien a Josué, sí o no? Aunque tuvieron una derrota, pero no fue por culpa de él. Ahí con los de Ai. Pero en Jericó tuvo una victoria impresionante porque hizo las cosas como Dios le dijo. Solo dale vueltas a la ciudad y toquen las trompetas y vaya el arca a la presencia de Dios. Y Dios le dio una gran victoria impresionante. Y así fue todo el tiempo de su vida. Versículo 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se necesita ser valiente para obedecer a Dios. Un cobarde no le va a obedecer. Dile no a tu jefe que no vas a tomar, que no vas a fumar marihuana, que no vas a robar, que no vas a ponerle, si eres del almacén ahí, recibí 100 y solo fueron 50. Dile que no, sé valiente. Hacemos lo que debe ser. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dale un aplauso al Señor. ¿A cuánto les ha hablado el Señor hoy? A los que no, pues bueno. Pero sigan leyendo Santiago ahí y va a decir: el que no quiere obedecer es como aquel que se para delante del espejo, trae unas lagañotas, trae un gallo por acá, no se ha lavado la boca, etcétera. Y va al espejo y se ve y dice: ¡ay! Pero se da la vuelta y sale así tal cual. Ni una pasadita de peine, ni una lavadita con agua, un baño vaquero cuando menos. Dice: así es el que ve lo que Dios le está hablando, porque la Biblia dice que la palabra es como un espejo que nos deja vernos cómo estamos. Yo espero que hoy nos haya dejado ver cómo estamos. Si estamos creciendo o estancados, si estamos en desarrollo, si estamos viviendo, sirviéndole a Él para agradarle a Él, o estamos ahí, dame. Dice: si no, pues hoy vas a salir así como te viste en un espejo y dijiste: ay, pues aquí me cayó el 20, y llevas un montón de 20. Pero sales y no pasa nada. Es tu decisión. Ponte de pie. El Señor a veces usa figuras retóricas en su palabra para ayudarnos a entender esto del espejo, de cómo se ve. No es que el espejo nos hable o nada, sino lo usa como una ilustración para nosotros. Si tú has reconocido que algo hay que corregir, si no estás creciendo, si estás solo asistiendo pues porque debo de asistir y porque pues ya me acostumbré o quiero quedar bien con mi novia, con mi novio, con mi esposa, con mis papás, etcétera. Y el Señor hoy te dejó ver la realidad de tu corazón y de tus motivaciones. Si estás ocioso, si estás sin fruto, si en lugar de conocer más al Señor lo conoces menos, porque ya conoces más a los influencers o a tantas cosas que hoy hay en día. Si el Señor te dejó verte en el espejo y reconoces algo, es tu decisión decir: yo voy a cambiar. No quiero ser solo alguien que escucha y no obedece.
Ya basta el tiempo pasado para haber hecho eso. Los tiempos requieren de un cambio radical. Por eso el Señor nos está hablando de esta manera. Yo no los quiero ofender, yo nada más les digo lo que dice la palabra de Dios y lo que el Señor nos está hablando. Vas a seguir igual, vas a salir de aquí y decir, pues no pasa nada, es tu decisión. Pero si el Señor te ha hablado algo, ¿por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos y le dices, Señor, yo no quiero seguir igual, yo quiero cambiar. Yo veo que no he crecido, veo que no te conozco más, que estoy estancado o que estoy retrocediendo. Voy a cambiar, es una decisión tuya, te voy a obedecer, voy a cambiar, voy a ser más paciente, no voy a ser tan enojón, voy a ser más bondadoso y amoroso con los demás, me voy a unir con mis demás hermanos y para funcionar todos como un cuerpo, en unidad, en armonía, como funciona nuestro cuerpo. Porque si hay algo atrofiado ahí, si tú eres un hermano atrofiado, vas a estorbar el crecimiento que Dios quiere dar a toda la iglesia. Perdónanos, Señor, porque todos de alguna manera hemos fallado. Yo reconozco que quiero crecer. No quiero solo decir, yo ya prediqué, yo ya la hice. No, yo sé que es para mí, te pido perdón, Señor. Quiero cambiar. Porque no quiero ser engañado ni arrastrado por ningún engañador, ni ninguna persona que quiera desviarme de tu palabra, de tus mandamientos. Diles, soy sincera, Señor. Y si lo eres, Él lo sabe, porque Él conoce tu corazón y tus pensamientos. Dile, voy a empezar con mi esposa, con mi esposo, a unirme. Sé que van a salir chispas probablemente, pero yo sé que tú las vas a apagar y que vas a poner ahí bálsamo, amor. Si es con mis papás, si es con mis hijos, si es con otros hermanos, Señor, yo quiero unirme en esa coyuntura que es mi hermano, mi hermana, y quiero funcionar y quiero servir. No quiero estar ocioso, no quiero estar sin fruto. Bendice a tu iglesia, Señor, que todos crezcamos y lleguemos a caminar juntos en la unidad de la fe y del conocimiento de ti, Señor Jesús. Y busquemos cada día parecernos más a ti. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre.
vaya en la bendición del Señor, hermano. Practique lo que hoy se nos ha enseñado, lleve una vida práctica cristiana y nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche. El Señor le bendiga. Hasta los cielos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy a ti